Qué gusto tenerlos de nueva cuenta en esta emisión de La Otra Puerta. Gabriel Moreno, su servidor, y nuestro entusiasta equipo les damos la bienvenida a toda aquella persona que desee cruzar el otro umbral para conocer lo insólito, los enigmas, los portentos de nuestro México mágico. Y el día de hoy iremos al estado de Tlaxcala y una región que se comparte con el estado de Puebla, que es la Malinche, ese maravilloso volcán que también se conoce como la montaña de falda azul o de falda verde. Pero antes de aterrizar el relato, es importante mencionar qué es lo que históricamente se considera, para dar un poquito la explicación a unos personajes siniestros muy respetados y temidos, que es nada más y nada menos que la Teyoyocual. Es una mujer muy especial y para ello he de profundizar en las regiones chamánicas del poder espiritual legendario, en cuya cosmovisión se considera la mujer un ser muy poderoso, un ser mágico, un ser capaz de causar emisiones que pueden llenar de bendiciones o de maldiciones. Este personaje es prácticamente uno de los últimos reductos de esos brazos de conocimiento legendario que provienen del chamanismo. Y desde luego, estos personajes también absorben su poder o lo obtienen por diferentes vías. Las mencionadas tradicionalmente se refieren a la fecha de nacimiento, las aspectaciones planetarias que conjugan ciertas energías que hacen que el espíritu de una criatura nazca con ciertas capacidades. La otra es cuando un elemento natural elige a esta niña antes de nacer por medio de un rayo, por medio de la desaparición en el vientre de la mamá o el llanto antes de nacer. Hay ciertas singularidades que advierten a las personas que una niña por nacer viene dotada de ciertos poderes. Y lo cierto es que en cuanto a la Teyoyocuali, es un personaje que tradicionalmente en esa región de la Malinche se le tiene un lugar muy especial debido a que son testigas de cómo a través de los siglos y tal vez a través de los milenios han logrado adaptarse a las condiciones de la vida moderna para seguir ejerciendo lo que la gente tanto temía. Recordemos que en la antigüedad hay comunidades como la nación Hopi, que le dio a la mujer un papel muy importante después de un gran cataclismo en el cual esa nación amerindia se vio obligada para poder sobrevivir a introducirse en el mundo subterráneo. Y para poder tener alimento, las mujeres de esa nación y adentro del inframundo comenzaron a observar a las arañas en su manera de alimentarse, a quienes imitaron para poder encontrar el sustento gracias al ejemplo que las arañas otorgaban a aquellas mujeres de aguda observación. Lo cierto es que una vez que el mundo volvió a ser habitable, la nación Hopi salió y constituyó entonces diferentes clanes para tener una identidad social, y uno de los más importantes es nada más y nada menos que el clan de la araña, clan al que por cierto se supone solo pueden pertenecer mujeres, y quienes encabezan este tipo de clanes son mujeres de muy elevado poder. Son personas que no necesitan exhibir esa fuerza y además son personas de alta sabiduría. Sin embargo, en el devenir de los tiempos y en el tránsito por las regiones muchas veces hostiles por sus condiciones climáticas o por la violencia con que eran recibidos por individuos de otras comunidades, se fue transformando, se fue acoplando. Lo cierto es que hasta la fecha, en diferentes comunidades, tanto de Tlaxcala como de Puebla, como Citlaltépetl, como Ixtenco, Aquejete, Tetlanochca y desde luego no puede faltar San Juan Tepulco, entre muchas más, se siguen manifestando
evidencias de la presencia de la Teyoyocuani. ¿Qué es la Teyoyocuani? Es una mujer que es famosa y temida porque tiene la capacidad de morder o devorar el corazón de los hombres. Y no me refiero a cuestiones sentimentales, sino más bien a un poder extraordinario que puede matar en la cercanía o en la distancia. También son muy famosas prácticamente personajes femeninas, la Tecoscuani, que se especializa en morder las pantorrillas de los hombres. ¿Y por qué las pantorrillas? Porque en tiempos mesoamericanos, recordemos que no había animales de carga y no se empleaba la rueda para poder transportar grandes pesos, ni de piedra, ni de productos, ni de personas. De tal manera que eran los tamemes los cargadores que tenían la habilidad de cargar hasta 3 veces su peso, siempre que tuvieran fuerza en sus piernas, que tuvieran el vigor, y por ello era que las Tecoscuani, al morder las pantorrillas, inhabilitaban a los tamemes y los dejaban prácticamente improductivos y condenados a la pobreza, al hambre y tal vez hasta la muerte, porque esas mordidas se infectaban y no había una forma muy accesible de poder sanarles. De tal manera que estos dos personajes femeninos hasta la fecha son muy temidas por los habitantes de las faldas del volcán La Malinche. Y bueno, para aterrizar entonces ya e introducirnos al relato, he de pedirles que se suscriban, compartan y todo lo que sea necesario que ustedes gusten que podamos compartir con las personas que nos hacen el honor de vernos. Agradecimientos anticipados por esa voluntad. Y bueno, entonces mencionaremos pues que hace mucho tiempo, en la primera década del siglo XX, justo cuando la Revolución Mexicana comenzaba a tener ya muchos brotes de violencia, hubo una niña que nació en expectaciones muy inusuales. Esa niña fue nombrada Centella Nocturna justo porque en el momento de su nacimiento una centella roja cruzó el cielo y fue la causante del nombre de esta pequeña. Fue creciendo y aproximadamente a los 5 años, en medio de la efervescencia de la Revolución Mexicana, llegó una patrulla de soldados federales al pueblo donde ella vivió. De inmediato entraron a su casa y los soldados preguntaron a su padre que si no había escondidos rebeldes, alzados o revolucionarios, a lo que el señor simplemente dijo: aquí no hay nadie. A lo que el jefe de esa patrulla militar, de un aspecto prácticamente robusto, facciones de roca, una mirada penetrante, de huesos muy pronunciados y de una voz de trueno, amenazó al papá de Centella Nocturna, diciéndole que si él se enteraba de que ayudaba o favorecía a alguno de los alzados, iba a pagarlo con su vida. A lo que el señor simplemente respondió: aquí no va a encontrar nada. Entonces ordenó este jefe militar a su patrulla salir de esa casa, y apenas lo hubieron hecho, dispararon a matar a toda la familia de Centella Nocturna. Quedaron los cuerpos en el interior y creyeron que la niña había muerto, pero no era así, solo la habían traspasado un hombro, de tal manera que la niña, después de la tristeza, logró incorporarse, logró salir, y fue cuando una mujer, una de sus tías, la llevó y le dio cobijo, la atendió. Durante una semana estuvo luchando por su vida Centella Nocturna, hasta que súbitamente llegó otra patrulla militar, dirigida y comandada nada más y nada menos que por este personaje de aspecto férreo. Ordenó subirlos a unas carretas y llevaron a toda la población, incluida Centella Nocturna, dentro de una de las carretas, y se perdieron en el bosque. A lo lejos se escucharon disparos, no se escucharon gritos, y después de un rato retornaron las carretas, pero venían ya vacías. En eso
llegó un escuadrón por el norte y otro por el sur a la población y empezó una batalla entre los soldados federales y los revolucionarios, terminando los federales por huir, y una vez que empezó a recolectarse alimento y ver la valoración del desastre que había causado Cruel con la población de ese lugar, una vez que los revolucionarios dejaron esa población, encontraron a una niña herida del hombro y con una lesión en una de sus piernas. La levantaron, vieron que no estaba tan grave, que podía sobrevivir, y a pesar de su pequeña edad y de su condición, las mujeres que acompañaban a los revolucionarios no quisieron aceptarla. Era mucha la carga, porque de por sí ya llevaban niños, llevaban mucho peso, y no siempre había que comer, y siempre había mucho que caminar, y mucho había que luchar, sin la garantía de que las cosas salieran bien. Así que la dejaron abandonada. La niña aprendió pues a vivir en los montes y aprendió de manera autodidacta la producción de escobas de vara, mismas que llevaba a vender a los pueblos de la región para poder tener un poco de dinero, comprar algo de sustento y volver a penetrar en los bosques donde vivía. Nadie sabe el lugar exacto. Lo que se supone es que dormía en cuevas, en barrancas, en laderas, en lugares donde la noche le permitía vivir la experiencia dramática de lo que fueron aquellos tiempos tan difíciles. Pasaron algunos años y de pronto llegó una comitiva de personas una vez que la paz ya se había acordado y los nuevos políticos llegaron a hacer proselitismo a uno de los pueblos de esa región. Centella, un poco más crecida, tendida prácticamente a un lado de la plaza, ofreciendo sus escobas, identificó que el candidato que pretendía gobernar esa región era aquel militar que había ejecutado a su familia. Era aquel soldado que había ordenado llevarse al resto de la población en 2 carretas para ajusticiarlos, cuerpos que jamás fueron encontrados. Centella Nocturna sintió hervir su sangre y ella sabía que tenía ya un poder, sabía incluso manejarlo, pero nadie más sabía lo que ella había aprendido a hacer como una herencia cósmica de un linaje al que ella perteneció. Lo cierto es que una vez que lo ubicó, comenzó a seguirlos, hasta que preguntó a un asistente cuál iba a ser la siguiente población en la que este candidato iba a hacer su campaña. Le fue dicho entonces que se iban a ir a Ixtenco a continuar su labor al día siguiente, pero como en aquellos momentos había muchos bandoleros que asaltaban los caminos, tanto los senderos como los caminos reales, decidieron trasladarse hacia Ixtenco de noche. Para esto Centella Nocturna sabía de Eladio, que era un asaltante famoso, que era muy reconocido por su astucia y muy temido por su crueldad, que gustaba además de asaltar y robar a las personas pudientes. Así que con mucha rapidez fue a informarle Centella Nocturna a Eladio que había un hombre que llevaba 2 sacos repletos de monedas de oro y que serían un botín muy atractivo para él. Pero Eladio desconfió y simplemente lo que le dijo es que era mejor matarla, porque qué tal si era una trampa. Pero uno de sus hombres le dijo a Eladio: intentémoslo, no tenemos nada que perder, amarras a la niña, vamos por el botín y regresamos. A lo que Eladio asintió. Dejó a un hombre cuidando a Centella Nocturna, quien estaba amarrada de sus manos y de un pie a un árbol. Y partieron todos en busca de esa comitiva, en pos de esa riqueza. Para esto, la niña rápidamente se trasladó con extraños poderes a una velocidad increíble para aparecer justamente donde la comitiva iba dando la vuelta en uno de los senderos. Ella apareció de golpe e hizo que todos se pararan de una manera súbita y 2 jinetes cayeron al suelo. Para esto el candidato le dijo a la muchacha, que era ya Centella Nocturna, que si estaba loca, que por qué se paraba de esa manera, que había causado ese accidente entre 2 de sus asistentes. Ella simplemente dijo que
estaba en ese lugar para advertirle que venían tras de él unos asaltantes con toda la intención de matarlos y robarlos, que era mejor que se fueran en otra dirección para evitar ese suceso dramático y lamentable. El candidato no le creyó, así que lo que intentó fue agredir a la niña, pero en esto el candidato escuchó la voz de uno de sus hombres simplemente decir: nuestros 2 hombres caídos han muerto, y más extraño es que tienen la boca y la lengua negras. Así que el candidato, antes de agredir a la muchacha, simplemente fue a ver a sus colaboradores ya sin vida. Cuando volteó a ver en dónde estaba la muchacha, se dio cuenta que ya no estaba, de tal manera que ordenó a la mitad de sus hombres seguirla hacia el bosque para atraparla, mientras él proseguía el camino hacia Istenko. Y fueron avanzando, cuando de pronto se dio cuenta el candidato que tras de él, en el sendero angosto, solo iban los caballos, los jinetes ya no estaban. Al parecer, Centella Nocturna con sus poderes les iba mordiendo el corazón energéticamente de uno por uno y de atrás hasta adelante, hasta que el candidato quedó solo, seguido de la rueca de caballos ya sin jinetes. Se espantó, empezó a gritar a sus compañeros y decidió regresar, y fue encontrando uno tras otro los cadáveres de sus asistentes, de tal manera que él se encontró de nueva cuenta a la muchacha más adelante, quien le dijo: te he advertido el peligro y no has hecho caso. Si quieres salvar tu vida, corre cerro arriba y sigue esa estrella hasta que llegues a una cabaña que está abandonada y está en condiciones de poder darte cobijo para que salves la vida. A lo que entonces el candidato, lleno de temor, lleno de confusión, emprendió la carrera, dislocado de su mente, hasta intentar encontrar esa zona segura. Y Eladio alcanzó a escuchar los gritos del candidato que llamaba a sus hombres, así que lo ubicó, le dio alcance, lo mató y tomó el tesoro que se llevó a su guarida, y ambos hombres, uno muerto y el otro en soledad, dizque a disfrutar un tesoro que estuvo encantado, mientras Centella Nocturna se saciaba de placer con esa venganza histórica para tener su corazón en paz, y siguió apareciendo Centella Nocturna en los mercados y tianguis de las poblaciones de esa región, vendiendo sus perfectas escobas. Y hay personas que dicen que hasta la fecha le han visto, y curiosamente sin haber envejecido gran cosa. Por ello recordemos que cada vez que transitemos de noche por los caminos hay que pedir permiso, y se estilizan usar instrumentos de percusión para limpiar todos aquellos lugares donde lo mágico perdura y donde el México mágico siempre nos va a dar sorpresas luminosas y otras extraordinarias. Así que bueno, esperemos que hayan disfrutado esta edición, y aprovecho para comentarles que les tenemos una sorpresa. En nuestra siguiente emisión cumplimos un año de llevar a ustedes nuestras transmisiones, y les tenemos una sorpresa. No se pierdan el estreno de La Otra Puerta en nuestra próxima emisión, y recuerden que una vez que se cumple un año, abrimos la otra puerta. Hasta entonces.